Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast / vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Bien, hoy tenemos con nosotros, no creo que haga falta presentación, porque creo que la mayoría de vosotros lo conoceréis, tenemos con nosotros a Emérito Quintana, que es asesor del fondo de Renta 4 Multigestión Numatea Patrimonio, ¿no? ¿Es así, Emérito? Eso es, sí. Y bueno, intentaremos no repetirnos. Emérito ha explicado varias de sus tesis de inversión recientemente, tanto en el canal de YouTube, por ejemplo, ha hecho recientemente FRP Holdings. También hace poco está en el podcast de Value Investing FM con Paco y Adrián. Y bueno, pues ha explicado cómo entiende él la tesis, tanto en MicroStrategy como en Tesla, etcétera, ¿no? Entonces intentaremos no ser repetitivos y tratar otro tipo de cuestiones para intentar aportar valor al oyente. Emérito, muchas gracias por venir a este humilde podcast. Nada, gracias a ti. Bien, vamos al lío, vamos a empezar y bueno, esta a lo mejor sí que es un poco repetitiva, ¿no? Pero me gustaría que hicieras o que nos dijeras cómo ves la situación de mercado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que saldremos? ¿Lo ves largo? ¿Lo ves a corto? ¿No? Porque yo, por ejemplo, es verdad que ahora mismo hay como una tormenta perfecta, ¿no? Por tipos de interés, por la guerra, por la pandemia, por crisis de suministros, por el alza de precios que muchas veces no sabemos si es que hay mucha especulación o realmente hay un problema de oferta-demanda. Pero por otro lado también es verdad que yo creo que hoy en día contamos con más recursos, ¿no? Y hemos visto que en últimas crisis hemos salido relativamente rápido o más rápido de lo que parecía. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, preocupaciones siempre hay, ¿no? Parece que inventan una nueva cada día, pero el problema quizá estructural o macroeconómico, como se quiera decir actual, pues ya viene de hace tiempo. Y es, pues lo de siempre, la creación de nuevo dinero con la excusa que sea, con la crisis de cada momento y el enorme endeudamiento de los estados. Entonces, sí que es verdad que con la pandemia, pues eh, ha sido algo que no había pasado nunca, ¿no? Pues de estar todo el mundo en sus casas, a todo el mundo salir a la calle otra vez, pues las cadenas de suministro no están preparadas para eso. Las cadenas de suministro están pensadas, pues, just in time, digamos. No hay márgenes de seguridad ni márgenes de maniobra para cómo funciona todo, que es muy complejo a nivel mundial. Entonces, hay una parte de culpa de la inflación monetaria y una parte, pues, eh, y una parte más, pues, de cuellos de botella y de la situación actual. Pero en cualquier caso, era un poco irremediable. No podíamos estar imprimiendo nuevo dinero que se iba acumulando mm, y esperando que nunca se fuese filtrando por oleadas y convirtiéndose en inflación. El problema es que como los estados están tan endeudados, pues lo que hacen siempre los bancos centrales, que es asustarse cuando llega con retraso la inflación que ellos mismos han creado y subir los tipos de interés, pues tienen un margen limitado, porque si lo subes demasiado al nivel que se requeriría, pues te quiebran los estados. Y lo de que los bancos centrales son independientes de los estados, pues tampoco se lo cree nadie ya. Entonces, el controlar las expectativas de voy a mantener los precios estables y voy a controlar la situación es delicado. Yo lo que creo es que los tipos reales se mantendrán negativos quizá más tiempo de lo que la gente
se espera. Es decir, que los tipos de interés no se pondrán por encima de la inflación, no se pondrán al 5, 7, 8, 9% porque sería insostenible. Y en cuanto llegas a esos puntos, pues generas unas crisis, unas recesiones que te hacen contraer toda la demanda en este mundo hiperendeudado, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco el análisis de situación, que tampoco le doy yo mucho peso o demasiado peso en las tesis concretas, pero a mí sí que me ayuda a elegir empresas porque desde siempre el fondo ha estado muy sesgado a la protección contra la inflación. Quizá pues, por los estudios míos o mm, por el sesgo mío a ese o eh, por la desconfianza, ¿no? de los políticos y de los bancos centrales. Entonces el fondo siempre ha estado sesgado a eso. Empresas que puedan subir precios sin perder ventas, ¿no? Monopolios digitales, empresas con eh, mucha facturación con empleado o con activos cuya vida restante sea muy larga, pues como si tienes una presa de Brookfield que todavía le quedan 50 años para funcionar, ¿no? Y que está ya está construida con dólares pasados, pues no es lo mismo ese activo que está más protegido contra la inflación que una fábrica que tiene que cambiar las máquinas cada 3 años y entonces cada vez que tienes que comprar máquinas nuevas, esas máquinas cuestan más, ¿no? Sufres de forma más frecuente y más clara la inflación. Emérito, una pregunta. Con esto que estás explicando, has dicho que los intereses de interés son negativos, entonces yo entiendo, ¿no? Pues, o a lo mejor para el que no está acostumbrado o no sea tan experimentado en los mercados financieros, decir tipos negativos, ¿eso qué significa, no? Si los tipos de interés no lo puede subir a la inflación, eso significa que la gente que tenga dinero en el banco difícilmente le va a poder pagar un tipo de interés que haga que la inflación no haga reducir su patrimonio, ¿no? Porque siempre serán menos los intereses que le paguen que lo que está subiendo la inflación, bueno, lo que están subiendo los precios, ¿no? Entiendo que quieres decir eso. Eh, Eso es, que el inversor conservador pueda por fin comprar bonos de deuda pública europea, por ejemplo, al 3% en vez de al cero, pues no te importa mucho si la inflación es del 7 o del 8, porque estás perdiendo poder adquisitivo al 4% anual, ¿no? ¿Y por qué la bolsa nos puede proteger de la inflación? Yo creo que ya lo estabas empezando un poco a explicar, ¿no? Pero dicen, la bolsa protege contra la inflación y sin embargo ahora estamos en un escenario de inflación, no sabemos si es algo puntual y sin embargo las bolsas están bajando, ¿no? Entonces parece lo contrario, que no está protegiendo contra la inflación. ¿Por qué una bolsa puede, o por qué la inversión en mercados financieros puede llegar a proteger contra la inflación? Claro, es una frase muy peligrosa. Lo explicamos en detalle hace unos años en una charla de Value School que se llama La verdadera protección contra la inflación con Luis. Estábamos hablando de estas cosas. Se suele decir, bueno, las empresas son una protección contra la inflación. Pues no, depende. O sea, las empresas, los beneficios de las empresas son ingresos menos gastos. Entonces, si tus gastos o si tus costes suben con la inflación más rápido que tus ingresos, pues te afecta la inflación. Lo explicaba hace poco, que eso lo hemos visto muchas veces en empresas españolas que tienen sus filiales en Sudamérica. Cuando aquí no había inflación y en las monedas de esos países sí, pues se veía claramente cómo sufrían sus beneficios porque no eran capaces o porque no son capaces de trasladar al cliente lo suficientemente rápido las subidas de precios o la devaluación de la moneda, o porque la devaluación de la moneda hace que la población se empobrezca. Entonces la población es más pobre y tú generas menos ingresos porque eres una parte del pastel. Entonces lo de que las acciones por ser acciones o las empresas por ser empresas están protegidas contra la inflación no es así. Igual que podría pasar en un escenario deflacionario, que parece que todo se derrumba y que se ganan menos, pero estamos en las mismas. Si los beneficios son ingresos menos gastos y tú consigues, y si tú tienes deflación de gastos, pues igual, eh,
igual estás mejor que antes, aunque ganes lo mismo, si ganas dinero y esas unidades monetarias tienen más poder adquisitivo, pues igual tienes incluso menos márgenes, pero te va mejor. Es decir, que depende, que las empresas pueden sufrir y pueden sufrir mucho con la inflación. Por eso hay que fijarse en algunas empresas. ¿Y cuáles están más protegidas con la inflación? Pues lo que decíamos. Si, si tú estás ofreciendo mucho valor al cliente y hay mucho margen para subir los precios sin que pierdas ese cliente, es decir, si tienes poder sobre precios sin explotar o pricing power sin explotar, pues vas a estar más protegido. Si tienes mucha facturación por empleado, pues si los empleados te exigen subidas de precios para mantener su poder adquisitivo, subidas de salario, pues va a ser una parte más pequeña de tus ventas. Pero si tus márgenes están al 5% y te suben un poco los costes fijos, pueden desaparecer todos tus beneficios. Y en las empresas de más facturación por empleado, pues estoy pensando pues eso, en los gigantes tecnológicos, que muchos son como monopolios digitales, que tienen mucha facturación por empleado, o empresas de royalties, o empresas que son más patrimoniales, que reciben royalties o alquileres de sus activos y tienen muy pocos empleados. Y luego el tema de qué activos estamos hablando. Lo que decíamos, no es lo mismo una presa que máquinas que hay que renovar. Normalmente los activos que mejor protegidos contra la inflación están son los de larga duración. Y no solo larga duración, sino larga vida restante. Que ya los tengas, que ya hayas invertido en ello, pero que todavía quede mucha vida por delante, como el ejemplo de la presa. Y sobre todo si esos activos son clave, son infraestructuras o son cosas indispensables, pues mejor todavía, porque esos activos suelen ir aparejados con contratos a largo plazo que normalmente incluyen eh, protección contra la inflación. Pues yo qué sé, un oleoducto que simplemente se basa en el volumen, pero que tiene por contrato subidas por la inflación o por los costes de la empresa, o alquileres de apartamentos en una zona muy valiosa, muy escasa, en la que puedes ir subiendo el precio con la inflación y te siguen pagando el alquiler, cosas así. Así que depende. Además es que el que esté bajando a corto plazo también es porque aumenta la incertidumbre. O sea, si hay una inflación esperada mmm, muy cierta, pues todo se ajusta. Los contratos de la gente, los tipos de interés de los bonos y si todo el mundo esperamos un 3% al año de inflación, todas las expectativas se ajustan a eso. El problema es la inflación inesperada. Y ante la inflación inesperada, pues aumenta la incertidumbre y la gente pues tiene más miedo y descuenta las cosas a más tipo de interés y también hay esa prima por eh, inflación inesperada. Entonces lo que estamos viendo es eso, es miedo, es incertidumbre y por eso las bolsas están cayendo. A largo plazo es distinto, pero es que a largo plazo también se suele decir, mira, el oro es escaso, tiene utilidad monetaria y está protegido contra la inflación, pero si lo medimos durante siglos, porque ha habido tramos de incluso 30 años en los que el oro ha perdido muchísimo poder adquisitivo. Entonces, depende de los plazos. Y en el último año yo creo que ha pesado más el aumento de la incertidumbre y del miedo y de la inflación inesperada a la inflación en sí. Por ejemplo, estás nombrando, o has nombrado, por ejemplo, Brookfield. Estamos hablando un poco ahora de la situación macro, pero bueno, vamos a pasar a lo mejor ahora a Brookfield, o te voy a hacer la pregunta puntual, que sea la siguiente, ¿no? A mí, por ejemplo, Brookfield y este tipo de empresas, a mí, un poco lo que me ha dado miedo siempre entrar es, por ejemplo, cuando he visto que muchas veces qué tipo de activos se quedan, ¿no? Yo no sigo Brookfield, entonces no sé en España, por ejemplo, qué actuaciones ha tenido, pero sí que he visto empresas parecidas que a lo mejor se han quedado terrenos que hoy en día son proindiviso, eso quiere decir que no se lo han quedado sin saber muy bien lo que tienen, porque estaban a lo mejor en una zona inundable o es un proindiviso y no lo pueden vender, a menos que vendan su parte, pero ¿quién va a querer una parte de algo que necesitas el consenso de todo para venderlos, ¿no? ¿Ves que los bancos a veces como cliente te ofrecen pues la compra de un parque fotovoltaico o un parque eólico? No la compra, ¿no? Como que tú lo compras como cliente, sino entrar en un fondo que invierte en eso, ¿no? Que a ti te da la sensación ya de que es de cuarta o quinta mano. O por ejemplo, ves pisos que son de bancos y los bancos venden muchas veces carteras a este tipo de empresas. Entonces, es que ese piso yo no lo querría ni regalado porque seguramente serían más costes
que beneficios, ¿no? Lo que me daría ese piso, aunque me lo dieran a coste cero, ¿no? Entonces, siempre me ha dado un poco miedo ese tipo de... Yo no sé si juegan a que decir, bueno, pues de cada 10 inversiones que hagamos, si nos salen bien 4, multiplicará por veces y el resto nos da igual, ¿no? Porque siempre tendrá un valor residual. Quizá los gestores de activos alternativos más centrados en el capital riesgo o en el private equity juegan más a eso. En Brookfield lo gordo quizás lo más gordo sean las infraestructuras y los inmuebles, y ahora con Oaktree pues la parte de crédito también pesa, pero es distinto, es distinto. Y Brookfield, para entenderlo, pues si uno entiende su historia, de dónde vienen, es más fácil, porque lo que tú estás hablando de comprar activos que en realidad son malos si los ves a pie de obra, pero los metes en un paquete, lo financiarizas y lo compras y vendes, lo encasquetas, pues, pues mal asunto, ¿no? Pero Brookfield es al revés. Brookfield viene de la parte operativa. Es decir, Brookfield viene de operar infraestructuras y de ser un holding empresarial, como, pues como si fuese Berkshire Hathaway, pero si ellos mismos tuviesen los trabajadores que operan cada activo. Y la parte de gestión de activos, o la parte financiera, viene después. Es decir, una vez que ellos gestionaban sus propios activos y los operaban a pie de obra, empezaron a captar dinero de terceros y crear fondos para comprar nuevos activos y para invertir de la mano con ellos, junto con ellos. Y otras gestoras lo han hecho un poco al revés, ¿no? Digamos que son más la operación financiera y ahora están empezando un poco a meterse en la parte operativa. Pero como Brookfield tiene el know-how, sabe cómo, sabe lo que compra cuando compra una presa en Colombia y pone allí a su gente a operarla, pues en la misma operación que igual financieramente consigues un 7% anual, pues ellos igual consiguen un 12 o un 15. Y, y también sabiendo lo que hacen, pues tienes ventaja. Normalmente no, o sea, tienen ese conocimiento a pie de obra. No es que lo metan en un paquete y lo encasqueten. Entonces, la parte, por ejemplo, de infraestructuras, que es como mm, muy claro cuál es el modelo de negocio y el futuro para las próximas décadas, pues el 70% de la facturación de esa filial de infraestructuras está indexada a la inflación o es beneficiada por el aumento de precio de las materias primas. Y además, el 90% de su deuda es a largo plazo y a tipo fijo. Y tienen los costes bajo control. O sea que no es mal escenario el actual ser dueño de esas infraestructuras clave. Sí, claro, porque, claro, pensemos que para hacer una presa nueva no es tontería, voy a decir, te cuesta un 30% más que hace unos meses, ¿no? Porque han subido los materiales, no sabemos si es algo puntual, pero claro, si alguien tiene ya la autopista hecha o la presa hecha o la central nuclear hecha, pues ahora mismo es una bendición, porque construir una nueva pues es mucho más caro que hace un tiempo, ¿no? Y si esta inflación pues se mantiene o sigue alta debido a las inestabilidades geopolíticas y económicas que hay, pues un poco lo que está explicando Emérito, que este tipo de empresas que ya tienen ciertas infraestructuras se pueden ver muy beneficiadas porque hay una barrera muy alta de entrada a la competición, ¿no? Y tienen ingresos recurrentes que, bueno, pues que les puede afectar en su negocio. Sí, y los ingresos recurrentes no son solo a nivel de los activos o de esas filiales de renovables, de presas, de infraestructuras, de inmuebles, sino que a nivel de la gestora de activos que cobra comisiones también, porque normalmente Brookfield capta capital pues a 10 años o a 15 o incluso capital permanente y cobra comisiones por ello. Entonces estás cobrando comisiones por gestionar un capital cautivo, ¿no? De largo plazo. Entonces eso también es muy buen negocio y de márgenes mucho más altos. Pero a veces la gente le preocupa de Brookfield, pues que le ha venido muy bien esta época de tipos ultra bajos, porque a los grandes institucionales pues, necesitaban inversiones alternativas para conseguir algo de rentabilidad, cuando la deuda pública no conseguía nada. Pero es que si eres bueno invirtiendo y consigues un 12% anual, pues que los tipos te suban del 1 al 3 tampoco importa mucho. Y además, la necesidad de inversión, por ejemplo, en infraestructuras, el déficit que va a haber de inversión privada para el futuro es gigantesco. O sea, son trillones de dólares americanos que con que tú te lleves una parte muy pequeña del pastel, pues ya es mucho. Y lo que hablábamos al principio, los estados están tan endeudados
que esa tendencia a la privatización de infraestructuras clave va a seguir. Y si suben los tipos y los estados se asfixian más y aumentan los déficits públicos, pues todavía más. Intentas monetizar todos esos activos públicos y pones en manos privadas autopistas de peaje, puertos, aeropuertos, lo que sea. Entonces, en una situación complicada para los estados, Brookfield también se puede beneficiar. Y en una situación complicada para las empresas, como ahora tienen Oaktree, pues toda la parte de deuda de estrés o de empresas con problemas o de conseguir o de dar créditos a empresas que estén sufriendo, es bueno para ellos. O sea, esa parte de Backtree, digamos que es anticíclica para ellos. Cuando van las cosas muy mal, ellos consiguen más activos y más rentabilidad y también es interesante. O sea, Brookfield está pensada para durar décadas y para ir creando valor poco a poco. Y vamos, yo creo que está bastante barata ahora. Es un poco complicada de analizar y de valorar, pero merece la pena. Y ahora mismo pues es la principal posición del fondo y yo me quedo tranquilo con ella. Hay que vigilarla, ¿no? Y hay que mantener esa preocupación constante. Y a veces lo hacen bien y a veces hacen cosas mal, pero me gusta. Bien, vamos a ver cómo andas ahora de artes adivinatorias, ¿no? O voy a, voy a plantearte una serie de conceptos así un poco futuristas y bueno, pues me dices tu opinión. Mira, vamos a empezar con Brookfield, ya que estás hablando. Entonces, claro, por ejemplo, yo entiendo que Brookfield, eh, ¿qué infraestructuras tiene? ¿Tiene presas, por ejemplo? Las presas están más dentro de la parte de renovables porque tienen una división que se llama Brookfield Renovables y renovables suena más a paneles solares y a aerogeneradores, pero en realidad la parte más importante son presas generación de electricidad hidroeléctrica, que al final es renovable también y es una tecnología que ha cambiado poco. Pero eso va dentro de la filial de Brookfield Renovables. Vale, y ¿no te asusta, por ejemplo, esto es un poco barra de bar, ¿no? Pero yo creo que también es interesante. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, presas. Pues yo, por ejemplo, ya estoy conociendo gente que vive en fincas y se va a poner placas fotovoltaicas en su casa, ¿no? Por ejemplo, o dices, oleoductos, bueno, oleoductos, gasoductos. Pues oye, si al final con la electrificación de la economía, si estamos haciendo una inversión a décadas, puede que se llegue a quedar, por ejemplo, algo obsoleto, ¿no? Autopistas, ostras, si nos vamos a mover en drones, ¿no? En coches voladores o por ejemplo, se ve que ahora mismo, bueno, se ve que ahora mismo, hay empresas que están desarrollando ya drones para llevar cargos vía aérea, ¿no? Que será mucho más caro que en camión o barco, pero claro, hay que pensar que esos drones serán mucho más baratos que un avión convencional, pueden llevar menos carga, pero claro, no tienes que tener sistemas antiincendio, sistemas de vibraciones para los pasajeros o para la tripulación. Eh, hay empresas que están desarrollando cepelines, ¿no? Para llevar carga de allí a allí, con lo cual lo de las carreteras, las autopistas, estoy siendo un poco demasiado futurista, pero ¿no te asusta un poco decir están pensando demasiado a largo plazo? Esto es un poco ciencia ficción, ¿eh? Sí, sí, la estrategia es a largo plazo y los activos son de larga duración, pero al final alerta están siempre con los cambios que vaya habiendo año a año. Y, y hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, ellos fueron bastante pioneros en el tema de la inversión en renovables y- y- y también tienen cosas de nuevas tecnologías y se están metiendo cada vez más en software también, en software que es un poco la infraestructura del mañana, cosas que son necesarias, que están muy imbuidas en el día a día de las empresas, pero que son digitales. Entonces ahí también se están metiendo, pero hay cosas luego difícilmente sustituibles, porque, por ejemplo, los hidrocarburos o algunas infraestructuras de hidrocarburos no simplemente son para el transporte. Y no es que no servirían si todo se vuelve a transporte eléctrico. Son para muchos procesos químicos que son difícilmente sustituibles. Y luego la parte inmobiliaria y de las ciudades, de los centros de las ciudades, por mucho que aumente la digitalización y por mucho que mejore el futuro,
una ciudad siempre va a ser valiosa y la gente siempre va a tender a unirse en núcleos para aumentar las interacciones en persona, pero también las digitales, las laborales y los centros de las mejores ciudades van a seguir siendo valiosos. Luego, lo que decíamos, en el mundo desarrollado hay las infraestructuras han estado siempre en el balance de los estados y se están privatizando, y en muchos estados avanzados están muy viejas y hay que renovarlas, hay que crear otras nuevas. Pero en el mundo en desarrollo, que ahí se ve más claro cómo está aumentando la población en las ciudades, hace falta mucha necesidad de infraestructuras nuevas. Y estamos hablando de cosas que también son difícilmente sustituibles y en el que tienes clientes cautivos, pues como la red de agua, que es muy básico. Y luego hay cosas más modernas, pero que también son básicas y en las que Brookfield tiene una posición. Por ejemplo, la fibra óptica. O sea, Brookfield tiene los cables submarinos, por ejemplo, de fibra óptica y, y torres de telecomunicaciones, de las de móvil. O sea, que estás en, digamos, en todos los puntos clave y necesarios para la civilización moderna. Pero sí, si van cambiando, pues las cosas, pues ellos están atentos eh, para aprovecharlo. Pero la fibra óptica y todo eso, por ejemplo, hay un empresario, no sé si lo conoces, que está desarrollando una red de satélites, se llama Starlink. ¿Y lo más? ¿Lo conoces? Creo que me suena algo. Suena algo, ¿no? Bueno, evidentemente es broma, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, yo creo que has contestado, ¿no? Y es verdad que al final, por ejemplo, Brookfield está muy diversificada. A lo mejor se puede dar una disrupción. Incluso has pensado, la red de agua, ¿no? Oye, pues parece que están desarrollando muchos materiales para poder condensar la humedad del aire, ¿no? Y ponerlo en agua, ¿no? Y podríamos vivir, a lo mejor de aquí cercano, sin red de agua, ¿no? Estoy un poco. Esto es charla de bar, ¿no? Como hemos comentado. Pero al final yo creo que esa diversificación, y es lo que comentas, que muchas veces los titulares parece que ya estamos en el futuro y hay cosas que cuestan décadas, ¿no? Por ejemplo, el coche eléctrico, que, bueno, que lo llevas tiempo siguiendo, pero claro, Elon Musk, no me acuerdo que lo compró en 2004, 2005, Tesla o por ahí, y ha estado 14 años peleándose hasta que ha explotado, ¿no? Hasta que hace poco pues ya se ha puesto en beneficios. Entonces hay cosas que cuestan mucho y Brookfield al estar tan diversificado, que todas las disrupciones sean rápido y a la vez, pues es algo como imposible. Bueno, hemos comentado antes que ahora mismo hay pues cuatro situaciones muy difíciles que están castigando los mercados, como puede ser la guerra, la inflación, la cadena de suministros, la pandemia. Vamos a seguir un poco con esto un poco con, a ver tus artes adivinatorias y de visión de futuro. Por ejemplo, para empezar con la guerra, ¿no? En Rusia, bueno, parece que Ucrania de momento está poniendo más resistencia a la esperada, ¿no? De hecho, la famosa columna que había que iba a asaltar Kiev, la capital, pues una gran parte de esa columna al final eran fuerzas antidisturbios, ¿no? Esto demuestra que ellos querían desalojar al gobierno que había y poner a un gobierno más afín a Moscú y controlar las posibles revueltas con antidisturbios, ¿no? Llevan semanas donde los avances son muy pequeños, ¿no? Tanto por parte de Rusia como, por supuesto, por parte de Ucrania, que nos guste o no nos guste, pues tiene menos capacidad bélica que Rusia, ¿no? Y eso sin contar las armas nucleares, por supuesto. ¿Cómo ves el tema de la guerra? ¿Crees que se va a estancar y va a haber un armisticio a corto plazo? ¿No lo sigues en absoluto? ¿Pasas totalmente? ¿Crees que se va a alargar mucho? O sea, sí que intento estar al día y estar enterado. Y últimamente, pues sí, pues te pones a investigar más sobre temas geopolíticos y he visto muchos vídeos de Oscar Vara, ¿no? Que lo analiza muy bien, eh, por qué Rusia es como es, por la historia que tiene, por la situación incluso geográfica que tiene, porque no tiene accidentes cercanos que le protejan, ni tiene salida al mar por el sur. Bueno, está muy interesante, pero convertir eso en algo valioso para la inversión a largo plazo es más difícil. Nosotros es verdad que no tenemos
inversión en Rusia directamente y indirectamente las empresas que tenemos, pues tampoco, aunque todo afecta porque todo está conectado, sobre todo a través de las materias primas. Pero ¿cómo se va a resolver? Pues hasta, como siempre, hasta que se llegue a un nuevo equilibrio de poder, ¿no? Entonces eso es más un tema político. Los temas políticos, los equilibrios de poder nuevos, pues siempre se resuelven con violencia. Entonces, pues no lo sé si se alargará o no se alargará, porque lo difícil es prever los efectos de segundo y de tercer orden, y si pasa algo en Ucrania y resulta que no llega el trigo y que aumenta el precio del pan en Egipto y resulta que hay revueltas en Egipto y se cambian... Bueno, te pueden pasar 1000 cosas en cadena. Entonces es difícil de prever lo que va a pasar y cuándo va a terminar. Muy bien. El segundo aspecto sería la inflación, ¿no? Sin embargo, hemos visto como a partir de la crisis financiera 2008, los bancos centrales han inundado el dinero el sistema y no hemos tenido una inflación por lo menos apreciable, ¿no? Y no había una subida de precios, al revés, había como cierto estancamiento de los mismos, a pesar de que se ha inundado de dinero la economía. ¿Hasta qué punto podemos seguir con precios que no suban, ¿no? A partir de ahora, por el tema de la deflación que produce la tecnología, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, la inteligencia artificial, que entre comillas nos aporta trabajadores gratis, ¿no? Estamos viendo los últimos sistemas de inteligencia artificial, pues el DALI que ha salido, ¿no? Es decir, ostras, esto donde antes se necesitaban 3 diseñadores gráficos, ahora se necesitará uno, y solamente menos tiempo, ¿no? En algunos casos hasta ninguno, ¿no? Si hablamos ya de GPT-3, si hablamos de PAN, de Google, anteayer o ayer salía una noticia que GitHub y Copilot, ¿no? Que es de OpenAI, pero al final también es de Microsoft, hay una sociedad rara, van a cobrar ya 10 euros a los programadores, ¿no? Esto, el Copilot, para el que no sepa, es un asistente que tú estás programando y igual que en Google, pues escribes una búsqueda y él te predice lo que estás buscando, pues este asistente más o menos te produce lo que vas a programar y te pone las siguientes líneas de texto de programación, ¿no? Entonces, imaginaos esto, la ayuda que es, ¿no? Entonces, esto también, pues no hará falta tantos programadores. Google, por ejemplo, también sacó una noticia del año pasado que decía que ya había sacado una inteligencia artificial que diseñaba muy bien microprocesadores, ¿no? Estamos hablando que todo esto está un poco en mantillas, pero bueno, es una tecnología que ya está, a lo mejor ahora está verde, pero de aquí a unos años siempre tendemos a infravalorar en el largo plazo los efectos de este tipo de tecnología, ¿no? ¿No crees que la deflación tecnológica es muy, muy, muy potente y por ese lado el tema de la inflación lo podríamos en medio o largo plazo salvar, entre comillas? Sí, es una cosa que he mencionado yo muchas veces porque para mí, cuando decían que no había inflación, la inflación, o sea, para mí la prueba del algodón de la intervención de los bancos centrales no solo era la acumulación del dinero nuevo, sino que no había deflación, porque en esta revolución tecnológica tremenda debería haber inflación buena, inflación tecnológica, bajada de precios de los bienes y servicios gracias a producir más con menos. Entonces, los bancos centrales imprimían dinero nuevo y lo que se filtraba no generaba inflación, porque se compensaba una cosa con la otra, porque en estos datos agregados pues hay muchas cosas que influyen hacia un lado y hacia otro y es difícil hacer un análisis de qué pesa más, ¿no? Pero eso un poco era la prueba del algodón, que los bancos centrales estaban creando lo que se llama inflación pasiva. Yo cebo, imprimo y no pasa nada, porque hay fuerzas que me lo contrarrestan. Ya, muy bien, pero es que entonces no me estás permitiendo aprovechar el aumento de poder adquisitivo por el avance de la tecnología. Está avanzando la tecnología a pasos agigantados yo debería sentir deflación buena y poder conseguir más con menos dinero y no me estás dejando aprovecharme porque me lo estás compensando por otro lado. Entonces, el conseguir estabilidad de precios en esa situación es malo. Es decir, debería haber deflación. Debería ocurrir pues como a finales del siglo XIX, que si con el teléfono, con el ferrocarril, con todas esas tecnologías que estábamos en patrón oro y no podía aumentar la masa monetaria mucho, pero conseguías una deflación constante de precios
y el crecimiento en términos reales del PIB americano era tremendo año tras año. Entonces eso es lo que debería pasar. Ese es el mejor de los mundos, lo natural, la deflación buena por el aumento de la productividad. Pero no nos están... Ahí está, ahí está. Dices, bueno, es que sin la intervención de los bancos centrales igual estamos en un -2, -3% anual que no me has dejado aprovecharme de ello, no me has dejado aumentar el poder adquisitivo de mi dinero. Entonces me dices que no hay inflación, pero no me haces el argumento contrafactual, ¿no? De qué habría pasado si no hubieses existido tú con tu intervención. Otro tema, o el siguiente tema, sería uno de los aspectos que está lastrando la economía actualmente y está yendo a los mercados es la cadena de suministros. ¿Cómo ves esto? ¿Ves alguna posible solución? Porque aquí a lo mejor es más difícil ver una disrupción tecnológica. He hablado antes de drones y cepelines, pero esto estamos hablando de años, no estamos hablando del año que viene o en meses, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿No? Se habla de una reindustrialización de Europa, que yo entiendo que la industria, ahora voy a hacer un análisis muy simplista, pero decir, oye, la industria de repente se fue a China, ¿no? Y ahí lo fabricaban todo más barato además. Yo entiendo que ahora es mucho más rápida la reindustrialización, ¿no? Porque está mucho más basada en la automatización y en teoría tenemos más recursos, pero aún así reindustrializar Occidente va a costar también años, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto de la cadena de suministros? ¿Te parece que es algo puntual también? ¿O crees que esto tiene una solución a medio y largo plazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay parte que sí, hay parte que no. Hay cuellos de botella que se solucionarán. Hay partes de la cadena de suministro que no tenían margen de seguridad para problemas de inventario que seguramente empezarán a cambiar el chip, aunque también tenga su coste, ¿no? Empezarán a tener más cantidad de por si acasos o empezarán a ser más flexibles. Entonces, todo eso son ajustes que requieren tiempo, pero que se harán si se ve que la situación es así. Pero lo que tú dices, no es lo mismo el mundo actual que el de hace 50 años y ahora los activos son distintos. En economía se suele decir que el capital no es homogéneo, es decir, que la realidad es la que es, que no podemos hablar de capital así en abstracto, sino que podemos hablar de una máquina de tejer concreta o de un ordenador o de una nave industrial. Y hay activos que son más fácilmente reconvertibles que otros. Y en el mundo digital, pues también hay bienes de capital que son fácil o difícilmente reconvertibles. Entonces, antes el mundo funcionaba más despacio, pero ante cambios más rápidos se ven beneficiadas las empresas más flexibles y las empresas que tienen esos bienes de capital fácilmente reconvertibles. Un ejemplo, eh, no sé, un terreno de un huerto cuya tierra, por lo que sea, solo permite cultivar tomates. Absolutamente nada más. Pues si la gente deja de demandar tomates, ¿no? Pues tu huerto no vale nada. Si puede servir para más cosas, pues es fácilmente reconvertible según la demanda. Pero si una máquina solo puede hacer una cosa muy concreta, una máquina en una fábrica de radiocassettes, se reduce la demanda de radiocassettes y la fábrica se va a pique y esa máquina no la puedes utilizar para otro proceso industrial, pues tienes un riesgo muy grande. Ese activo pues tiende a cero su precio porque no es fácilmente reconvertible. Pero la infraestructura en la nube, pues sí, puede servir para entrenar una inteligencia artificial o puede servir para jugar online o puede servir de distintas empresas. Entonces, los servidores de la infraestructura en la nube pues son fácilmente reconvertibles o las naves industriales porque puedes tener dentro una empresa u otra. Entonces eso es un poco teórico, pero es importante, creo yo, fijarse en esas cosas en el momento actual, porque habrá algunas empresas que no sobrevivirán a los cambios o que sobrevivirán, pero a la próxima disrupción por, por lo que venga después, que no tiene por qué ser lo mismo que como una pandemia o una guerra, pues puede ser un problema para esas empresas, sobre todo si son empresas con mucho coste fijo, que es otra cosa en la que te fijas. Si el mundo es tan cambiante y tú tienes muchos costes fijos y necesitas mucha facturación para conseguir ese apalancamiento operativo, para conseguir un poco de beneficio, pues en cuando se derrumbe un poco el castillo de naipes y pierdas un 2% de facturación, igual te cae un 20% de los beneficios o igual entras en pérdidas rapidísimo. Entonces, si no eres flexible y si encima tienes apalancamiento operativo y costes fijos altos,
pues eso es una espada de doble filo. Cuando van las cosas bien te va muy bien y cuando van las cosas mal te hundes. Es decir, que pues lo que suele ser lo importante, hay que fijarse en empresas que sean flexibles y en directivos que se intenten reinventar constantemente atendiendo a lo que ocurre en el mundo. Y como el mundo cambia cada vez más rápido, pues esas empresas con cultura de cambio y de innovación y de autodisrupción pues son interesantes, cada vez más valiosas. Luego puede ocurrir de todo, porque lo que hablábamos antes de las expectativas, se está empezando a ver en los índices de manufactura, de producción, que estas pequeñas subidas de tipos de interés, que en términos históricos son muy pequeñas, porque venimos desde un punto muy bajo, están empezando ya a afectar a la actividad y al gasto y tal. Entonces se empieza a resentir la economía y eso afecta a las expectativas de inflación y otra vez afecta a los tipos de interés. Vamos, que esos efectos es lo que decíamos antes, de segundo y tercer orden y cuáles van a ser las expectativas de la gente dentro de 1, 2, 3 años, son difíciles de estimar. Pero fijarse en ese grupo de empresas que las estudias una por una y que tienen esas características que te proteger de la inflación o que te pueden dar flexibilidad para cambiar ante lo que venga en el futuro, pues eso sí, es interesante estudiarlo. Bien, pues el segundo tema que está lastrando un poco la economía es el tema de la energía, ¿no? Por ejemplo, en cartera tienes Blackstone Minerals, que no sé si son royalties de gas natural. Y a mí, por ejemplo, este es un sector, el de los hidrocarburos, que me ha dado miedo, ¿no? Acabas de explicar antes que no solo es transporte o calefacción los hidrocarburos, sino que también, por ejemplo, toda la empresa petroquímica, ¿no? De lo que sale un montón de productos químicos que llevan desde los textiles hasta productos químicos para aumentar la productividad de los campos agrícolas, todos los campos que imaginéis, ¿no? Todos los aditivos se ponen desde la industria del automóvil a la agricultura, ¿no? O sea, es infinito. Entonces, para esto se utilizan mucho las moléculas de los hidrocarburos. Entonces, no es tan fácil cambiarlo, ¿no? Pero aún así, da cierto miedo, ¿no? Porque por la electrificación, por ejemplo, de la economía, por toda la presión medioambiental que hay hacia la descarbonización de la economía. Por ejemplo, yo tengo en cartera una empresa que a su vez está invertida en una empresa, en este caso es China, pero bueno, es una tecnología que creo que también en Europa se está desarrollando por ejemplo, ya son capaces de sacar a partir de biomasa, ¿no? Pues un material que es muy similar, tiene las mismas características que el nylon, ¿no? Porque al final, por así decirlo, el petróleo pues es biomasa sometida a presiones y temperaturas a lo largo de año, pues eso a través de química lo podrías hacer, ¿no? Igual que a través del control de procesos se ha conseguido que el vino de Valdepeñas tenga una calidad no voy a decir similar a La Rioja, pero ya estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿no te da miedo esta presión medioambiental que hay, esta electrificación de la economía, invertir en un sector que en cualquier momento puede volver a caer el pesimismo sobre él? Porque, por ejemplo, el gas, en Estados Unidos tengo entendido que apenas ha subido el precio, ¿no? Porque allí sobra. El problema de Europa es que lo que no hay son medios para traerlo a Europa. Y entonces es ahí donde está el cuello de botella, ahí donde está la fricción oferta-demanda. Pero lo que es hidrocarburos hay, ¿no? Marruecos creo que acaba de anunciar hace poco un gran depósito de gas y petróleo ahí cerca de las Canarias. Israel creo que también. Entonces, hidrocarburos hay. Lo que hay ahora parece algo puntual en Europa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el tema de energía? ¿Por qué estáis en Blackstone Minerals? Sí, ahora mismo es la única empresa que tenemos, aunque sigo mirando empresas de royalties, estoy ahora de repaso. Yo cuando lo veo a grandes rasgos, no me gusta, no me suele gustar exponerme a materias primas. No me gusta el sector de las materias primas así en general. ¿Por qué? Porque siento que no es una inversión a largo plazo muy adecuada porque estás apostando contra la creatividad humana, ¿no? Contra la innovación. A largo plazo, si nos fijamos, pues los precios en términos reales de las principales materias primas tienden a caer. Y esto la gente no lo entiende porque se imagina las materias primas como una montañita que vamos gastando, ¿no? Que vamos consumiendo. Pero en realidad, cada vez descubrimos mejores formas y formas más eficientes de conseguir más material por menos
Y cuando algo de verdad escasea y aumenta su precio, que es la señal de que escasea, pues aumenta el incentivo para buscar alternativas. Y esto obviamente no ocurre de la noche a la mañana, pero a largo plazo pues se nota. Ha habido muchos ejemplos históricos. Tengo por ahí alguna revista con algunos ejemplos de materias primas que eran claves para algún proceso o para algún producto, sobre todo tecnológicos, que subían mucho de precio porque eran claves, pero que a los pocos años se descubría una alternativa, se descubría una tecnología nueva y se derrumbaba su precio. Entonces, lo de las materias primas muchas veces suben por el ciclo económico, porque suponen un cuello de botella, porque al final la fuente de la descoordinación es monetaria, pero son flor de un día. Podrías estar expuesto a ellas pues para protegerte de esos cuellos de botella que aparecen en las expansiones crediticias, porque lo que ocurre es que se ha creado, parece que hay mucho ahorro del que realmente hay, y entonces se compite por los recursos hasta que se ve cómo se dispara el petróleo, se dispara el níquel y tal. Pero no es sostenible. O sea, es como si estuvieses apostando a un auge insostenible, o como si estuvieses apostando cuando todo se derrumba a que vuelve una burbuja o que vuelve una expansión crediticia o que resurge algo insostenible. Entonces, entre que es muy cíclico y que a largo plazo pues no me convence, no me suele gustar. Pero es verdad que hay que ir materia prima, ¿no? Porque no es lo mismo la arena que el oro, porque el oro tiene sus cualidades monetarias y es algo distinto. Y también es distinto la parte energética, el gas natural, el petróleo y demás. ¿Y por qué me interesa? A ver, me suelen interesar dos sectores en estas empresas, que suelen ser los royalties y las infraestructuras, sobre todo cuando ya nos metemos en temas energéticos, porque con la demanda para las próximas 2, 3 décadas de gas natural, yo sí que me quedo bastante tranquilo. Quizá con el carbón y cosas así no estaría tan tranquilo, pero con el gas natural sí. Pero no me gusta exponerme directamente. Me gustan eso, las empresas de royalties y las infraestructuras clave. Y ahí sí que me quedo tranquilo y no es simplemente la materia prima. Lo de los royalties, yo empecé a interesarme por los royalties del sector del oro, porque se suele hacer la cuenta de la vieja de yo no invierto en oro porque simplemente es un bien presente que no produce nada y yo soy inversor, así que quiero cosas que produzcan, así que no voy a invertir en oro, sino en mineras de oro. Y si el oro va bien, a mí me irá al triple de bien. Pero no suele funcionar así. El sector de la minería del oro suele ser un poco de... Pero la parte de royalty sí que es interesante porque te expones al precio del oro, es como si estuvieses comprando onzas con descuento, onzas futuras. Normalmente la facturación por empleado es altísima, son de los sectores en los que es más alto. Y, o sea que estás apostando por un pequeño grupo de talento. Y lo que estás haciendo es financiar mineras que necesitan muchos años de desarrollo para comprar onzas futuras. Entonces no estás expuesto a esa inflación de coste, porque no eres tú el que opera las minas. Entonces es un poco lo mejor de los mundos, porque ahí sí que estás expuesto al precio del oro, pero como estás comprando con descuento, si lo haces bien y la producción futura es la que tú estimas, da incluso igual lo que haga el oro, que incluso podría caer un 80% los siguientes 10 años y tú ganar dinero, porque estás aprovechándote la paciencia con un equipo con talento que hace buenos tratos para comprar esas onzas futuras a buen precio en zonas explorar y minar. Entonces, lo de los royalties es más interesante de lo que parece. Y ahora no tenemos royalties de oro, pero que sí que tenemos esa empresa de royalties de gas natural, que es muy interesante pues por otros temas que igual nos alargaríamos mucho, porque en Estados Unidos pues es un poco especial el tema de que tengas de los derechos de propiedad de los títulos mineros y puedas separar los derechos de propiedad de la tierra y del subsuelo, y eso viene pues de muy atrás, porque normalmente está todo muy intervenido por el gobierno. Pero en Estados Unidos hay muchísimos propietarios pequeños, familiares, de derechos minerales, y es un sector que se puede consolidar y lo estoy repasando. Pero el tema de la energía, que es otra cosa que quería mencionar, aunque sea por encima, es más complicado de lo que parece. Normalmente necesitamos cada vez más y necesitaremos cada vez más, y las tecnologías nuevas no harán tanto de sustitutos, sino añadirán la energía, aumentarán la energía que consumimos. Pero el problema de la energía eléctrica, sobre todo, es más complicado de lo que parece,
porque el desafío es algo muy local, porque el desafío es encajar demanda y oferta de energía eléctrica a nivel local prácticamente segundo a segundo. Y porque nos pensamos, pues ponemos unos paneles solares y producimos energía. O ponemos esta planta en no sé dónde, en África, y producimos energía. Ya, pero es que hay que ofertarla a nivel local, casa a casa, empresa a empresa. Y si al de una hora tienes el doble de demanda, tienes que darla. Y si luego tienes la mitad, tienes que reducir a la mitad. Entonces, es un problema mucho más difícil de lo que parece, en el que normalmente tienes una capacidad instalada mucho más alta que la realidad de la demanda y en la que necesitas una producción de base fuerte y consistente que luego, o sea, que no puedes, o sea, no puedes funcionar con fuentes de energía intermitentes. Necesitas una solución. Necesitas mucha más capacidad y baterías, o energía nuclear, o necesitas gas. Entonces, es un problema más complicado de lo que parece y la transición pues llevará mucho tiempo. Yo sí que confío en que en el margen esas peak plants, o esas plantas para los picos de gas, pues se vayan sustituyendo por soluciones de Tesla, pero hay muchísimo por delante, porque es necesario ese encaje perfecto en todas partes, a nivel local y a nivel temporal. Y por eso también es interesante el tema de la minería de Bitcoin, que también es otra madriguera interesante, pero y también por eso hay diferencias de precios, lo que hablábamos, no es lo mismo, no está al mismo precio el gas natural en Estados Unidos que el gas natural en Europa y en Asia, pues porque hay que transportarlo y no es eh, y no todo es fungible y no todo está en todas partes al instante, ¿no? Entonces, yo sí que me quedo bastante tranquilo con la evolución de la demanda del gas natural por los próximos años, pero ya te digo que no me gusta exponerme simplemente a los precios. Cuando hemos tenido Texas Pacific o cuando hemos tenido Sandstorm Gold y estas empresas era eh, porque me gustaban otras características de las empresas y normalmente porque conseguía aprovecharme de otras cosas, o del talento del equipo, o de la paciencia, o porque los márgenes eran muy altos porque no estás expuesto a los costes, distintos escenarios de los precios, pues creía que lo íbamos a hacer. Así que es en lo que me fijo, en royalties y en infraestructuras. Hasta hace poco teníamos Tellurian también, pero que era algo más arriesgado, más especulativo quizás, porque era una forma de aprovechar ese diferencial, de construir una infraestructura en la costa de Luisiana para hacer liquefacción de gas natural y venderla en Europa y en Japón. Pero bueno, es un proyecto bastante arriesgado, que necesita mucha financiación y es distinto. Pero tú puedes invertir también en empresas ya consolidadas y maduras que son eso, infraestructuras de gas natural para la exportación desde Estados Unidos. Eso es interesante también. ¿Y no crees en materia de energía? Claro, si tú miras, por ejemplo, los años 2000, pues teníamos muy poca renovable. En España básicamente era hidroeléctrica y algo eólica, ¿no? Algo de eólica, sí, renovable. Y luego estaba nuclear y los hidrocarburos. Sin embargo, a día de hoy, en menos de una década ha cambiado mucho el escenario y bueno, pues las renovables actualmente, lo que es la energía eléctrica, representan casi están entre el 50 y el 60 de la producción total y a veces llegan a picos entre el 60 y el 70 entre las renovables y la nuclear. Pero es que además ves que hay muchas instalaciones, por ejemplo, de biogás en granjas. Yo conozco varias personas que tienen en su casa una estufa de biomasa. Y luego no solo eso, ¿no? Es un poco lo que decía la calle, ¿no? ¿Cuál es el gran peligro para los hidrocarburos? Es un poco la eficiencia, ¿no? Cuando un motor antes, bueno, un automóvil te gastaba 10 kilómetros a los 100 y hoy te gasta 5, ¿no? O una luz, una bombilla de filamento incandescente que antes pues te consumía 60 vatios y ahora te consume 8 vatios, ¿no? Para la misma iluminación, una bombilla LED, ¿no? El teletrabajo que simplemente ahorra transporte, ¿no? Porque la gente no se desplaza para reunirse. Todo este tipo de cosas no te dan un poco de miedo. Dices, pues no, para el gas natural no, porque así como lo has comentado, no hay otras materias primas que sí que me da más miedo. El gas natural va a costar mucho en poder sustituirse. Sí, hay que ir un poco hay que ir un poco una por una y tampoco soy yo experto en ello y me da miedo pues eso, que a largo plazo la apuesta por las materias primas sea flor de un día y por eso ahora mismo solo tenemos una empresa y que es de royalties y tiene bastante rentabilidad actual hecho por delante, pero estoy mirando otras. La historia es que
Lo que hablábamos, es verdad que a largo plazo estás luchando contra los aumentos de eficiencia. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad yo creé una empresa de iluminación LED y me traía de China cuando todavía no era muy famoso y no lo podías encontrar en cualquier lado. Pues yo para los electricistas o para particulares pues traía cajas y cajas de dicroicas de estas empresas, de estas bombillas para poner en los falsos techos para sustituir a las halógenas incandescentes que consumen una barbaridad, porque no solo te consumen 50 vatios la bombilla, luego también el transformador que tienen al lado muchas veces son de los antiguos y igual en su conjunto cada punto de luz te está gastando 75 vatios y eso lo sustituías por 5 o por 6. Entonces eso era un aumento de eficiencia brutal y lo sigue siendo. Luego también te encuentras con límites físicos. No todo puede aumentar la eficiencia porque sí. Es verdad que la clave es que no es lo mismo los recursos naturales que los recursos económicos y lo que tú decías, si encontramos la forma de ir al punto A al punto B, del punto A al punto B con la mitad de litros de gasolina, pues es como si hubiésemos aumentado nuestras reservas de gasolina al doble. A nosotros no nos interesan los recursos naturales, nos interesa nuestras necesidades, nuestras demandas, nos interesa ir del punto A al punto B y se pueden encontrar muchas formas de hacerlo más eficiente. Pero también hay límites naturales, límites de leyes de la física en cuanto a eficiencia de distintos motores, incluso aunque cambies de tecnología, o no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el límite de Betz, que es que una turbina, un aerogenerador no puede aprovechar más de 59, no sé cuántos por ciento de la energía cinética del viento. Y eso es un coeficiente que no se puede violar. Es decir, si te presentan un modelo de negocio de una empresa que dice que tiene unos aerogeneradores que aprovechan el 90% de la energía del viento porque han descubierto una tecnología, pues no te lo crees porque hay una ley física que lo impide, ¿no? Pero bueno, en general aumentamos nuestra productividad. Pero a lo que voy es que las necesidades humanas son infinitas. O sea, cada vez queremos más cosas y cada vez somos más productivos, pero cuando algo es mucho más barato, pues le damos muchos más usos o descubrimos usos nuevos. Entonces, la cantidad de energía que vamos a consumir como civilización yo creo que no puede hacer otra cosa que aumentar. Y si ya vamos a súper largo plazo, pues todavía más. Porque, porque ojalá acabemos siendo 100 veces más personas y ojalá no estemos en un solo planeta, sino que estemos en varios, ¿no? Y nos salga un Einstein al año y un Mozart al año. O sea, ojalá, porque hay dos opciones, o somos muchos y ricos o somos pocos y pobres. Cuantas más personas, más división del trabajo y más conocimiento y más talento y más know-how, y cuantas menos personas, menos división del trabajo y más pobreza. Pero una medida del avance de una civilización es el consumo de energía, ya sea a nivel de un planeta, ya sea a nivel de una estrella, ya sea a nivel de una galaxia. Es un poco la prueba del algodón de cómo avanza una civilización. Así que vamos a necesitar cada vez más energía, en resumen. Y habrá unas energías que claramente sustituirán a otras en el margen, y por eso digo, pues, lo del carbón. Pero tenemos que tener en cuenta realidades, como lo que hablábamos de que la oferta y la demanda de energía eléctrica tienen que casar siempre. Entonces hay energías con las que es posible, hay energías con las que no. Y, por ejemplo, yo había muchas cosas que no sabía de la energía nuclear y he intentado aprender cada vez más y creo que es muy importante la energía nuclear y creo que hemos cometido un error tremendo en Europa cerrando las centrales nucleares o no renovándolas. Y ahora se ha visto claro, ¿no? Cuando estamos empezando a arrancar centrales de carbón por lo que hemos hecho. Pero la combinación de nucleares y de renovables, sobre todo cuando baje el almacenamiento, pues lo veo importante. Pero aún así, la transición llevará tiempo y hay hidrocarburos que seguirán siendo clave durante mucho tiempo. Sí, hay varias cosas que has comentado, que me gustaría hacer algún comentario al respecto. Bueno, por ejemplo, estás hablando del coeficiente de si te presentan una máquina que tiene un coeficiente de aprovechamiento más alto que, no me acuerdo el número que has dicho, 0,6, pues no te lo creas, ¿no? El otro día escuché una anécdota que me hizo gracia, ¿no? Que es un problema que tienen las oficinas de patentes porque no para de llegarles gente
presentando una máquina de movimiento perpetuo, ¿no? Es esa máquina que no necesita que le suministres energía para seguir moviéndose, ¿no? Entonces eso sería pues tener electricidad gratis y todo, ¿no? Que siempre es en base a imanes y tal, que hace una configuración que hace que siempre algo gire y pueda empujar algo, ¿no? Y generar energía sin necesidad de aportar energía. Y bueno, esto lo han resuelto en las oficinas de patente, dándole la patente a uno que lo presentó. Entonces, cuando lo presenta uno nuevo, le dicen que no, que ya está, que eso ya está cogido, que no le pueden dar la patente porque ya está patentado, ¿no? Qué bueno, sí. Es eso, yo a veces digo, a veces resumo el tema de la inversión con que el valor de una empresa siempre es una estimación sobre el futuro, pero el futuro es incierto por naturaleza, así que es algo muy complicado. ¿Y cómo resolvemos la incertidumbre del futuro? Pues hay cuatro cosas. Con la función empresarial, es decir, con alguien que se deje la piel intentando conseguir una misión, resolver un problema, pues es más probable que lo consiga. Con ventajas competitivas sostenibles que normalmente provienen de hábitos y de pautas repetitivas. Y luego están las leyes físicas y económicas, por, por lo que tú dices, porque hay cosas que, aunque el futuro sea incierto, no pueden ocurrir o lo puedes acotar un poco. No puede ser que ocurran ciertas cosas y una es esa, que vengas y me inventes una máquina de movimiento perpetuo que consuma menos de lo que produce, teniendo en cuenta todas las variables, ¿no? En un sistema cerrado de verdad. Si entiendes las leyes de la termodinámica y si entiendes lo que es la entropía y si entiendes lo que es la conservación de la energía y demás, no te hace falta mirar más. Dices, esto no, no puede ser. No me intentes patentar eso. Pero ese dato no lo sabía. Y con las leyes económicas, pues igual. Luego, otras cosas que has comentado, que también comentaste en el podcast de Paco y Adrián, es el tema, por ejemplo, lo famoso que se está haciendo el litio, ¿no? Porque es como indispensable para las baterías, pero al final el litio es muy importante hoy en día para bajar el peso de las baterías, pero hay baterías que, bueno, comentaste tú de, por ejemplo, hechas con ferrofosfatos, ¿no? Con hierro y fosfatos, o hay baterías que sustituyen el litio por el sodio. Entonces, esa falta de recursos en las materias primas, por ejemplo, en el agua del mar hay mucho litio, lo que pasa es que no sabemos sacarlas a un coste que nos merezca la pena, ¿no? Y luego yo creo que es muy interesante, las empresas tipo FCC, las que gestionan basura, no solo eso, por ejemplo, en las industrias mineras, yo conozco alguna que saca alguna spin-off, porque claro, llevan mucho tiempo lidiando, muchas veces para el proceso minero se inyecta agua o se necesita mucha agua y se producen unos lodos, ¿no? Y todo eso es basura, o sea, bueno, todos se acordarán de Andalcóllar en España, ¿no? Una balsa de lodos, pues es eso, ¿no? Se inyecta agua y quedan unos lodos que tienen mucho metal pesado, mucho mineral que no se aprovecha, pero al final eso es un residuo. Y entonces es un problema, ¿no? Entonces, pero de esos residuos al final tiene mucha concentración de metales pesados, de litio y tal, y por ejemplo, diseñando unas membranas adecuadas, de ahí se puede sacar mucho recurso. Por eso en el largo plazo es muy difícil pues ver qué va a pasar y yo en ese sentido soy optimista, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que de repente sale algo y en 1 o 2 años solucionas un problema y hay problemas que están ahí 20 30 años y no se acaban de solucionar. Todo esto que estás comentando, por ejemplo, de lo que es la energía que te preocupa, ¿no? Porque, oye, teniendo una energía intermitente y no solo eso, ¿no? Decimos, ahora vemos presiones de grupos medioambientales que se quejan de que hay parques fotovoltaicos en el monte, ¿no? Que eso ya me parece lo último, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más? Mira, quería enlazarlo un poco con lo del casamiento de la energía, ¿no? O sea, cómo suministramos energía a base de una generación de energía intermitente como es la renovable, ¿no? Y ahí, esto voy a enlazarlo con otro tema totalmente diferente, pero yo creo que este tema sí que lo has mirado, porque, por ejemplo, no vamos a hablar mucho de ello porque creo que Mérito lo has explicado hasta la saciedad, sus tesis de inversión en Meta Platforms, en Tesla, en Alphabet, pero al final hay un tema que es muy potente, yo creo, que estamos, para mí es algo parecido, no sé, a Internet o el iPhone en 2007, y estamos en 2007 cuando salió el iPhone o en los años 90 cuando Internet se popularizó, y es un poco la inteligencia artificial, ¿no? Que podría ser un método muy bueno para hacer más eficiente la generación renovable, ¿no? Para que nos llegue sin tanto problema. Voy a hacerlo ahora, por ejemplo, con Meta Platforms, ¿no? Con Facebook. Por ejemplo, la inteligencia artificial.
Meta Platforms, voy a hacer una tesis muy resumida. Ahora hay mucho pesimismo, porque bueno, todo el mundo se piensa que TikTok le va a hacer mucho la competencia, ya nadie se mete en Facebook y además actualmente no puede ofrecer a sus clientes que pagan por poner publicidad en sus plataformas porque por el reglamento que hay de privacidad y que además se están adaptando a Apple y Google, no quieren tener problemas en ese sentido, entonces han capado los datos que podía coger Facebook, ¿no? Entonces Facebook no puede segmentar tan bien a los clientes que tiene, a sus usuarios, y no puede venderle tanta segmentación a los que compran publicidad en sus plataformas y no les puede decir en cuánto es el retorno que has tenido de tu inversión tan bien como antes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, vemos que Alphabet en la última conference call pues dijo lo siguiente, vino a decir, nuestra idea es la siguiente, va a venir una empresa y quiere que poner publicidad en nuestras plataformas, en las de Alphabet, ¿no? Entonces la inteligencia artificial de Alphabet va a coger fotos que nos haya mandado o vídeos o texto que hoy en día la inteligencia artificial te podría hacer incluso fotos y hacerte el texto para tu empresa, y dice, y mi inteligencia artificial se encargará de ponerla en los sitios adecuados. En YouTube, a la gente adecuada. En Google Maps, a la gente adecuada. Y te lo hará esto automáticamente. No necesitarás, estamos hablando un poco, simplificando mucho, no necesitarás una agencia de publicidad, ¿no? Por así decirlo. Nosotros automatizaremos el proceso. Esto también lo podría hacer Meta. O lo podría hacer Tesla, ¿no? Con su software de automatización para gestionar mejor la eficiencia energética de sus baterías, la transmisión de la energía de las baterías a las ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la inteligencia artificial? Eh, ¿Qué es lo más importante que has visto en inteligencia artificial o qué es lo que te llama la atención? Te he puesto varios ejemplos, escoge el que quieras. ¿Cómo crees que va a afectar a la deflación, ¿no? Que hablamos tecnológica? ¿Te parece que es algo tan importante como Internet o como el iPhone? ¿Te parece que le falta mucho? Es una pregunta mega abierta, te lo estoy poniendo muy difícil, pero bueno, como es tan abierta, puedes escoger el ejemplo que quieras, algo que te haya llamado la atención recientemente o algo que quieras comentar de la inteligencia artificial en general. Sí, a mí me parece un tema muy interesante y es que intento aprender algo todos los días porque sigo a varios canales de YouTube y blogs. Intento estar bastante al día del tema de la inteligencia artificial hasta donde yo puedo porque me parece muy interesante. Y solo quería puntualizar una cosa para que le interese de lo que estábamos hablando justo antes, para que le interese el tema del litio, de las baterías y tal. Hay un canal, que me he acordado de los canales de YouTube que también sigo, que se llama The Limiting Factor, que es muy bueno, un poco técnico a veces, pero muy bueno. Y justo ayer estaba viendo un vídeo sobre lo que has dicho, sobre el litio y el sodio, que el desafío técnico es importante, no es simplemente cambiar una cosa por otra. Y bueno, habla un poco de los retos de conseguir materiales para las baterías que, que estén entre los más abundantes del planeta y que no tengan problemas de cuellos de botella. Porque para los coches yo creo que seguiremos viendo cómo se usa el litio durante mucho tiempo, porque es verdad que en energía específica, en vatios hora por kilo, puede acercarse una batería que funcione con sodio a las LFP, a las de litio ferrofosfato, pero en densidad energética, en volumen, en vatios hora por litro, pues es mucho peor, entonces no lo puedes hacer en un coche. Pero es que además, si utilizas el sodio en vez del vas a tener que utilizar bastante níquel y entonces el cuello de botella se te convierte, te pasa del litio al níquel, así que estás un poco en las mismas. Vamos, que es un vídeo interesante y que es un tema interesante por si la gente lo quiere investigar. Pero de inteligencia artificial sigo bastantes y lo que veo que está ocurriendo últimamente es que avanza rapidísimo. Hay un canal muy famoso que se llama 2 Minute Papers, que te pone al día un poco con las punteras y te sorprende que en una cosa concreta, pues ya sea de lenguaje natural o ya sea de renderizado, adaptación de imágenes o de vídeo, lo que sea, un paper de hace 2 meses queda invalidado y queda obsoleto 2 meses después. Las ciencias son tremendos. Entonces, mi hermano, que es ingeniero de inteligencia artificial en una empresa holandesa, a veces se desespera porque intentas estar al día y no puedes. Crees que estás al día en un tema y pones a leer los últimos papers y acabas con 30 pestañas abiertas y cuando terminas tienes que volver a empezar. Así que
desespera. Estamos en esa época en la que avanza muchísimo. Y yo las tendencias más claras que veo es que sigue aumentando de forma lineal el resultado y la capacidad de las inteligencias artificiales con respecto a el número de parámetros o el número de neuronas y el tiempo de entrenamiento. Es decir, un modelo más grande y más entrenado lo hace mejor. Y un modelo mucho más grande y mucho más entrenado lo hace mucho mejor. Sí, seguimos en esa etapa en la que todo parece que hay una relación directamente proporcional y que seguimos avanzando. Y luego a nivel de arquitecturas, pues quizá avanza también rápido, pero es distinto, ¿no? Pues ahora se da los Transformers. Pero lo que se empieza a ver son inteligencias artificiales que van teniendo sus toques, sus rasgos de inteligencia general, como una de las últimas de DeepMind, que sin volver a reentrenar te sirve un poco para todo. La misma IA y la misma red neuronal te sirve para jugar al Pong, te sirve para jugar a un juego más complicado, al ajedrez, o te sirve para decirte qué hay en una imagen, o te sirve para dibujarte algo que le digas. Entonces, empieza a haber inteligencias artificiales generales que hacen muchas cosas no muy bien, pero que entienden, ¿no? Que le metes, que igual los inputs en una ocasión es una imagen, o igual los inputs en una ocasión son los ejes y los grados de libertad de un robot para que le digas coge la cajita blanca y ponla encima de la roja. Entonces empiezan a aparecer esas cosas, porque en cuanto aumentas la cantidad de parámetros de entrenamiento, de tamaño del modelo, empiezan a surgir espontáneamente comportamientos nuevos. Resulta que eso lo vemos también en el autopilot de Tesla. Con esos comportamientos nuevos, pues siguen iterando para mejorarlo. Así que, por un lado es interesante y es emocionante, y por otro, pues te puedes llegar a desesperar para entenderlo de todo y para estar al día. Sí, esto de la inteligencia artificial un poco hasta asusta, ¿no? Esto estaba el otro día también escuchando una tertulia de expertos y yo, por ejemplo, el otro día también estuve utilizando las Oculus, que son de Facebook, de Meta Platforms, ¿no? Y me pareció un productazo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no soy muy aficionado a los videojuegos, pero bueno, alguna vez me he viciado, he tenido alguna racha en mi vida, ¿no? Y mis hijos, por ejemplo, ahora pues tienen la Nintendo Switch y veo los videojuegos que hay. Y estuve un día probando los Oculus y me pareció una experiencia totalmente diferente, ¿no? A lo que es un videojuego. Me pareció, por poner unos ejemplos, por ejemplo, te ponían dentro de un vídeo y tú estabas en Star Wars, ¿no? Y venía hacia ti Darth Vader y te empezaba a hablar, ¿no? Y a ti te da la sensación de que estabas conociendo a Darth Vader, ¿no? Y no eran ni siquiera los mejores gráficos, pero hay una película que estabas en medio de dinosaurios, pero una cosa, por ejemplo, que me sobrecogió incluso, era un videojuego tonto, pero era para jugar al ping-pong, ¿no? Con otras personas. Entonces tú podías jugar al ping-pong en el escenario que quisieras. Yo me puse una casa de estas de lujo en lo alto de los Alpes, ¿no? Y caí con su chimenea, la hoguerita y tal. Y, oye, la sensación de que tenías de estar jugando al ping-pong, pero no por nada, porque han desarrollado mucho la tecnología para, entre comillas, engañarte sensorialmente, ¿no? Entonces, la, la fluidez de movimiento, ¿no? Que tienes con la raqueta, porque tú al final estás sujetando unos mandos, lo que pasa es que como no los ves, a ti te aparece una raqueta y tú tienes la sensación de que estás cogiendo una raqueta. Entonces, hacen también la imitación del movimiento de si tuvieras una raqueta igual a una real, cómo golpea la pelota, cómo se mueve la pelota, el sonido, que a ti te da la sensación de que tú estás jugando al ping-pong, ¿no? Además, estás jugando con otro jugador real y a mí me pareció una experiencia muy diferente, ¿no? Porque es un poco la percepción que te dan. O sea, tú tienes, al final lo importante no sé si es real o no es real, es lo que tú percibes, ¿no? Entonces, eh, otro que me dio la sensación de que estaba cuasi volando. Te venías unos guantes parecidos a los de Iron Man y volabas en medio de los edificios de una ciudad, ¿no? Entonces, esto lo consiguen. También hay mucha inteligencia artificial aquí porque ellos necesitan limitar mucho los recursos de computación, ¿no? Porque son limitados el microprocesador que tiene las gafas. Es verdad que lo puedes conectar al ordenador, pero también puedes hacerlo sin conectarlo al ordenador. Entonces, todo esto lo optimizan también mucho en base a inteligencia artificial, que es, por ejemplo, donde está invirtiendo Facebook o Meta Platforms mucho dinero. Pues
es en este tipo de desarrollos, ¿no? Que a otras empresas les va a costar mucho entrar ahí. Eso es un poco a lo mejor lo que no se entiende de la tesis de Facebook, que no quiere decir que luego al final le acabe saliendo mal, ¿no? Toda esa inversión pues no sea capaz de rentabilizarla. Pero lo que está haciendo me parece un poco acojonante, ¿no? Entre comillas. Entonces, volviendo a la inteligencia artificial, pues claro, te decían que es que se puede acabar hasta el amor, ¿no? Porque tú, de repente hay un momento, es como la película esta de Her, ¿no? Que hay uno que se enamora de un asistente, ¿no? De estos de voz. Porque claro, el asistente de voz al final te da una conversación que es más enriquecedora que casi cualquier humano, ¿no? Porque si a ti te gusta la historia antigua, de repente tú le dirás, quiero hablar con Jesucristo. Entonces, claro, la inteligencia artificial cogerá todos los textos de la edad antigua y te hablará en arameo Jesucristo con el tono de voz que tenían en aquella época, porque habrán calculado el tamaño de la garganta y tal y no sé qué, y a ti te parecerá que tú estás hablando y te puedes pasar días porque es tu afición y cualquier conversación que te dé un humano te parecerá insulsa, ¿no? Y si además consiguen llegar, vamos a hablar otra vez de Elon Musk con Neuralink y te envían sensaciones eléctricas al cerebro, pues puedes tener la sensación que quieras, frescor, orgasmos y lo que quieras, ¿no? Entonces, es un poco porque asusta, ¿no? Hoy se va a acabar hasta el amor, ¿no? Entonces, esta es la potencia de la inteligencia artificial y la potencia de empresas que están invirtiendo en eso, como Meta, como Google o como Tesla, ¿no? Y ahora dime en qué me he flipado. Porque igual me he flipado, aquí me he venido arriba, me he venido arriba. No, es que empieza a estar más cerca, pues esas cosas que parecían de ciencia ficción, incluso coqueteamos con ellas, pues ficción como en los capítulos de Black Mirror, ¿no? Que había un capítulo de Black Mirror en el que se le moría a una chica al marido y había una empresa metiendo todo lo que había dicho tu marido en las redes sociales y en internet y con todo lo que tenías grabado de voz, de vídeo y demás, pues te hacía un clon virtual y la chica empezaba a hablar con su marido otra vez, como si fuese, como si estuviese ahí. Y luego al final aparecía, incluso lo metían en un robot, como, bueno, todas esas cosas. Pero lo que dices de la realidad virtual, yo creo que a alto nivel, lo que piensa Meta está bastante claro, y es que valoramos esa sensación de presencia, que más allá de la pantalla del ordenador y de la pantalla del móvil, si conseguimos aumentar la sensación de presencia con la realidad virtual en una reunión o en un juego, pues que eso es valioso para la gente. Y luego está el tema de lo que llaman ellos el test de, ¿cómo era? El test de Turing de la realidad virtual, que es el no diferenciar el mundo real de la realidad virtual a nivel visual. Y eso lo explicaban bastante en el último vídeo en el que ha estado explicando Mark Zuckerberg los prototipos que tienen, que a mí me gustó bastante porque tenemos la idea de que las gafas de realidad virtual simplemente es como si tuvieses la pantalla del móvil junto a los ojos y que simplemente es un problema de resolución a nivel visual. Pues yo qué sé, si tenemos en los ojos 8K en cada ojo, pues aumentamos la resolución de una pantalla plana y ya está. Y el reto es mucho más complicado. Y el que lo consiga solucionar, pues igual el siguiente tarda 5, 6, 7 años en ponerse al día. Porque, por ejemplo, no solo se trata de que la resolución dependa de los píxeles por ángulo del ojo y que obviamente lo veas mucho mejor a 60 que a 30, sino que tienes un problema de enfoque. Te parece algo real si lo enfocas cuando tienes un papel cerca en la mano y luego puedes mirar al infinito y también tiene resolución. Entonces, eso es un problema bastante complicado y lo intentan resolver con seguimiento ocular para ver a dónde estás mirando y si te acercas un libro a la mano en el mundo virtual, pues que se vea bien y si miras a lo lejos, que se ajuste casi al instante. Eso es bastante difícil, pero lo están intentando. Y luego está el tema del brillo, porque no es lo mismo ver la realidad que ver una pantalla. Y si ya vas subiendo a 500, a 1000 nits, que es como se mide ahora en las pantallas nuevas, pues es distinto en el HDR. Y si lo pones a 10.000 nits o a 20.000 nits, pues cambia bastante en la sensación de realidad, sobre todo si estás en un ambiente fotorrealista y tal. Y eso es bastante difícil porque al final la luz es energía y tienes que intentar buscar formas en las que aprovechas mejor la luz de la fuente desde que se emite hasta que llega al ojo y tal. O sea que es un reto complicado meter todas esas tecnologías para que haya una sensación de realismo en un factor de forma tan pequeño y con esos límites de computación y de peso y de energía. Que también para esto
ayuda el software y la inteligencia artificial, porque en estos papers que te decía antes del canal hay otros, suele salir de vez en cuando pues que Nvidia ha conseguido una tecnología nueva pues de ray tracing o de cómo simular la luz para que con mucha menos computación pues puedas renderizar cosas a mayor calidad. O software como el Unreal Engine 5, ¿no? Con lo que decías antes de estar como unos guantes volando. Han hecho un videojuego hace poco con la ciudad de Matrix que la han creado en Unreal Engine 5 y está muy bien. Pues han cambiado el personaje por Superman y han hecho una mod para, para en esa ciudad volar como Superman. Está todo súper realista, lo pones en 4K y tal, con una gráfica de última generación, obviamente, pero va avanzando todo en esa dirección, fotorrealismo y sensación de presencia. Que estamos lejos, sí, pero yo lo veo lógico. Sí, y además yo creo que aquí lo que decía Bill Gates, ¿no? Que sobrevaloramos el corto plazo e infravaloramos los efectos en el largo plazo. Y yo, por ejemplo, con las Oculus, pues me quedé muy impresionado, sobre todo la percepción y sobre todo que no te hacía falta. Jugué también algunos juegos que la definición era peor que el Minecraft, pero la jugabilidad y lo divertido que me parecía asombroso, ¿no? Y estamos en el principio. Si ya cuando pongas fotorrealismo y podemos, lo que hemos dicho, eléctricamente te podrán dar sensaciones, ¿no? Si además de parecer que estás volando, tú tienes la sensación de que te da el viento en la cara, que puede ser desde un dispositivo ventilador hasta una señal eléctrica que te da... claro, esto puede evolucionar hasta el infinito casi, ¿no? Y es muy interesante todo esto que, estamos en un momento de progreso de la humanidad que yo creo que es fascinante. Bueno, Merito, para acabar ya, me gustaría completar el círculo, volver al principio y hacerte la misma pregunta, pero desde el punto de vista local, ¿no? Porque a mí me gusta, por ejemplo, estás en Santander. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tenemos varias industrias que tiran, ¿no? Que es el turismo, la cerámica en Castellón, el zapato en Elche, en Valencia tenemos un sector del metal, con la automoción y tal, la naranja, bueno, pues hay varias industrias, ¿no? Y yo la sensación que tengo de momento hay trabajo. La cerámica, por ejemplo, está sufriendo por el tema energético, ¿no? Porque queman gas a punta pala para cocer el barro, ¿no? Del cual sale la base para la cerámica, pero por lo general, de momento, el trabajo se mantiene y me recuerda un poco al 2011, 2000, que la gente se quejaba, pero había trabajo, ¿no? No sé cómo estáis en Santander, ¿cómo lo ves desde el punto de vista más local? Si hablas con la gente, que te cuenta un poco. Bueno, yo soy poco sociable, rozando lo antisocial, así que tampoco te creas que hablo con todo el mundo para tener ahí el pulso de la calle. Estoy muy a lo mío, yo intento replicar lo que hacía en 2013 con el poco dinero familiar y investigando lo mío, intento que sea lo más parecido a eso mi día a día. Sí que es verdad que a veces pues es interesante hablar con gente de un sector concreto y tener reuniones en persona o ir a visitar alguna empresa. Eso siempre es interesante, el trabajo de campo. Y eso también me... Pero en Santander, bueno, sí que estoy más tranquilo aquí. Pero Santander está complicado porque no hay mucha industria. En Bilbao sí, pero en el País Vasco es distinto. Hay más ahorro, más capital, más industria y más trabajo. Aquí hay bares y hoteles, hay pocas empresas. De hecho, yo estudié aquí en Cantabria la ingeniería de electrónica industrial y salidas de trabajo para mí aquí eran muy complicadas. Yo incluso estudié alemán durante 6 años porque yo pensaba, bueno, después de estudiar la ingeniería me tendré que marchar porque en Cantabria no hay nada. O te contrata la Bosch, que está ahí, que creo que hacen alternadores, o alguna fábrica que haya por ahí que tengan algo de automatización o de poca cosa. O quizá en el hospital de mantenimiento de cosas de electrónica, pues yo qué sé, de resonancia magnética, aunque creo que hay dos en toda Cantabria solo, y cosas así médicas en que tengan ese mantenimiento. Pero a nivel de diseñar circuitos integrados y de microelectrónica y de electrónica de potencia, que a mí me gustaba mucho y por eso me gusta el tema de los motores eléctricos, los inversores, los diodos de carburo de silicio, o sea, esas cosas me gustan mucho, la electrónica de potencia. Pues no tienes gran cosa aquí. Podías acabar en el laboratorio de la universidad para algún proyecto de investigación y poco más. Entonces, tampoco es que sea yo muy optimista más allá del turismo. Pues no hemos acabado muy bien, ¿eh?
No, a ver, con el país entero no soy muy optimista viéndolo visto, porque nos asfixian cada vez más. Es desesperante la ineptitud de los políticos y la intervención y la asfixia. Yo no sé cómo sigue todo como sigue en el día a día y cómo lo sostenemos. No lo sé, porque la mayoría de negocios son no para conseguir beneficios, sino para autoempleo. Construirse un empleo y está todo como al límite de derrumbarse por los costes fijos y por los impuestos. Y ahora con el tema de la energía, peor. Así que está complicado. Yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me gusta y poder trabajar desde cualquier lado, pero, pero España y Europa lo veo bastante asfixiado, con regulaciones, con impuestos, pinta muy bien. Sí, es desesperante tú, por ejemplo, empresas españolas pequeñas, es que no tienes, solo tienes Vidrala, ¿no? Y tampoco es que sea pequeña, pero, por ejemplo, ahí cuando las analizas, ¿no? Y te ves, pues, en las comunicaciones que hacen y tal, pues ves muchas veces las trabas que tienen y te desespera, pero te desespera no eso, sino te desespera cuando ves en tu día a día a qué se destina mucho el dinero público, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que se esté destinando el dinero a esto y no más a investigación, a mejorar los hospitales? Hablamos de inteligencia artificial, es que hoy en día una inteligencia artificial podrían acelerarse los diagnósticos, ¿no? Para muchos tipos de enfermedades y bueno, es que sería algo que cambiaría y alargaría la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, cuando ves que no se están enfocando en eso y se están enfocando en tonterías múltiples, pues te dan ganas de, bueno, te sale la violencia que llevas dentro, ¿no? Y bueno, es lo que comentas, que es muy desesperante porque, pero es que se nota, porque se nota el nivel político general que hay con esos diputados de mucha gente que lo que tiene es una carrera política, ¿no? Y poco más. Entonces, son gente que no ha pisado la vida real en cierto sentido y yo no digo que también tiene que haber ese tipo de políticos, ¿no? Porque son necesarios, pero lo que no puede ser es que la mayoría del Congreso sea ese tipo. Y gente muy poco formada no puede ser, ¿no? Y bueno, sí, es lo que comentas. Sí, me he acordado de una cosa interesante. No sé si has visto tú la serie, creo que se llamaba New Amsterdam, Sí, la del hospital este, que sí, que hay un médico que es Dios en la tierra, vamos. sí, que el indio, el médico este, el indio que está ahí en urgencias, es el especialista en diagnosticar y tiene un know-how tremendo, ¿no? Y te saca las cosas, las enfermedades más raras. Y un día le ponen una tablet con una inteligencia artificial para que intente entrenarla para que consiga ese know-how de diagnóstico. Y piensas, jolín, es verdad, hay muchísimos médicos buenos que por edad se jubilan, lógicamente, o se retiran, y se pierde mucho conocimiento difícilmente articulable, que es muy valioso, y se pierde para siempre, y de los mucha de la educación y de lo que intentamos de valores y cultura y tales para que no se pierda ese conocimiento adquirido durante de generación en generación. Pero es un problema. Y si yo creo que eso se notaría bastante que avanzamos si conseguimos alargar, aunque sea un poco, la vida y los años con calidad de vida, porque cada vez tardamos más en llegar al punto en el que podemos innovar, porque cada vez tenemos más que aprender. Entonces pasan muchísimos años de nuestra vida aprendiendo y especializándonos y hasta que llegamos a la vanguardia de una rama de la ciencia concreta, somos bastante mayores y quedan pocos años para seguir avanzando. Entonces, como civilización podemos avanzar poco viviendo lo que vivimos, porque constantemente hay que reciclar el conocimiento y tardamos en ponernos a la vanguardia del aprendizaje. Entonces, si viviésemos más, avanzaríamos más rápido. Pero si consiguiésemos trasladar ese conocimiento difícilmente articulable a inteligencias artificiales y compartirlo en todo el mundo, pues también avanzaríamos mucho. Y lo que tú dices, hay muchísimas trabas para que eso ocurra, aunque podía ocurrir ya si hubiese más libertad y más competencia, pues está todo en modo zombie por las intervenciones de los Es que gobiernos. sí, mira, estaba leyendo ahora estoy leyendo la biografía de Elon Musk, precisamente, ¿no? Y una de las claves de su éxito cuando comienza tanto con Tesla
Y con SpaceX es que muchas veces se la juega saltándose la torera, legislaciones y tal, ¿no? Y va así a lo bruto y le dan igual las consecuencias. Y gracias a eso avanza, ¿no? Y quitándose un poco las formas estas de hacer las cosas como toda la vida. Bueno, es muy interesante la biografía de Elon Musk porque es una persona diferente, ¿no? Cómo hace las cosas y además es una autobiografía autorizada y en muchos casos lo pone a parir, ¿no? Es curioso, la verdad es que es curioso. Y yo le recomiendo a cualquiera porque yo creo que Elon Musk en el futuro va a ser una figura, yo no sé si las empresas económicamente irán bien, pero en el futuro va a ser un genio a la altura de los grandes, ¿no? Y bueno, ahí está. Y por terminar, decía hace poco Elon Musk que en la fábrica de Texas, que si llegan a decidir construirla en California, todavía estarían con los permisos. Sí, sí. Y ahí está la, y ahí está la fábrica terminada en Texas y empezando a producir. O sea que depende de dónde estés, sí, pueden ser o cuestión de más años o cuestión de no poder hacer lo que haces, no poder innovar nada ni no poder crecer. Bueno, pues no nos podíamos despedir de mérito sin hablar de Tesla, por supuesto. Y bueno, pues muy agradecido por venir al podcast. Creo que ha quedado una conversación muy, muy interesante. Yo creo que es casi un récord haber hecho una conversación de 1 hora y media con eméritos sin presentar una tesis, ¿no? Yo creo que es un nuevo récord que hemos alcanzado. Y bueno, me alegro por ello porque creo que ha quedado muy, muy interesante y creo que para ser un buen inversor, hay que dedicar mucho tiempo a comprender cómo evoluciona el mundo y hacia dónde vamos, ¿no? Y para mí es casi la parte más importante a la hora de asignar el tiempo para invertir, ¿no? Conocer las empresas, el modelo de negocio y sobre todo cómo está evolucionando la tecnología y las empresas, pues son algo delicioso, ¿no? Analizarlas porque ves cómo están evolucionando las cosas a través de los ojos de las empresas y es menos manipulado, ¿no? Que lo que tenemos en los medios de información tradicionales. Así que muchas gracias por esta conversación de alto nivel, Emérito, y bueno, pues cuando quieras, esta es tu casa. No, pues muchas gracias a ti. Bueno, nos despedimos.